Muy buenas noches a toda la población santaneca que nos sintonizan a nivel nacional e internacional. Sabemos que ITV es un programa, un canal que se ve a nivel de la diáspora y tiene mucha audiencia, son muchos años en los que está al aire. Y otro miércoles más en el que Perspectiva Política llega a sus hogares, ahora con un tema diferente, tal vez ya no un análisis político per se, sino que un análisis un poco más técnico de una institución gubernamental que al final es sumamente importante para el país y que en este gobierno evidentemente ha tenido un rol preponderante. Hemos visto cómo a nivel de red vial, a nivel de prevención inclusive por las lluvias, inundaciones, sabemos que nuestro país a nivel nacional es bastante vulnerable cuando se viene la época de invierno y por eso hemos tomado la iniciativa esta vez de hablar un poco acerca de esa temática sumamente importante porque transitamos a diario en eso. Así que tenemos en esta noche al director ejecutivo de Fovial, el ingeniero Alex Beltrán. Un gusto, Alex, que hayas aceptado la invitación al programa. No, al contrario, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Para nosotros es un gusto poder estar platicando de todas las labores que hacemos desde Fovial para que se entere de primera mano todo el pueblo salvadoreño que tiene una institución que está velando por la seguridad y la conectividad en todo momento. Sí, y también lo que hablábamos fuera de cámaras, la importancia también de saber diferenciar lo que hace Obras Públicas, lo que hace Fovial, hoy que con este gobierno ya existe también la DON, la Dirección de Obras Municipales, y a veces la gente tiende a confundir y dice, ¿por qué el Fovial no ha venido acá? Etcétera, etcétera. Y quizás también esa es una de las cuestiones importantes del programa para que la población conozca en qué consiste. Tal vez para iniciar, y muchos, obviamente, podría parecer mentira, pero muchos no saben qué es el Fovial. Si nos podrías explicar un poco acerca. Sí, con mucho gusto. Bueno, como bien lo mencionaste, existen tres instituciones básicamente que se encargan del mantenimiento vial o el mantenimiento de la obra pública. El Ministerio de Obras Públicas como tal es el propietario de toda la red vial, es decir, desde ahí se planifican las obras grandes, los pasos a desnivel, u obras de ampliación, por ejemplo, pero Fovial tiene consignada por parte del Ministerio de Obras Públicas, tiene consignado un promedio de 7.200 kilómetros, cuya misión principal del Fovial es darle mantenimiento. Es decir, estar haciendo bacheo, estar haciendo recarpeteos, rehabilitaciones, etc. Entonces, de esos 7.200 kilómetros, nosotros tenemos aproximadamente 4.000 kilómetros de vías pavimentadas. ¿Pero cuáles vías? Porque de repente sucede eso, que nos dicen, a mi colonia no ha venido el Fovial. Inclusive también lo mezclan con la alcaldía, que la se alcaldía mezcla no con la alcaldía. Las calles. Así es, pero Fovial tiene a cargo la conectividad entre municipios, es decir, la calle que de San Salvador me lleva a Santa Ana, de Santa Ana a Chalchuapa, de Chalchuapa a Huachapán, que va conectando municipios y departamentos como tal. O por ejemplo, la calle que me lleva a San Miguel y que de San Miguel me conecta a La Unión. Todas las carreteras que conecten municipio casi es por regla que le corresponden al Fovial. Existen también, lastimosamente todavía existen algunos municipios que tienen calles de tierra como vía principal. Hemos estado trabajando en la pavimentación de algunas, pero sabemos que nos quedan todavía. Pero también tenemos la diferencia, es decir, como 2.000 kilómetros o un poco más de vías no pavimentadas. ¿Cuáles vías son? Bueno, son aquellas que están que tienen de alguna manera una producción alta agrícola, un sitio turístico o que tienen una población bastante significativa, generalmente esa está consignada para el Fovial por parte del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, sí existe la Dirección de Obras Municipales cuya misión principal es un soporte principal, llamémoslo de esta manera, para las municipalidades, es decir, hay calles de colonia, hay accesos a barrios, hay obras, la DOM no solo hace calles, hace clínicas, hace parques, está haciendo mercados en algunos municipios grandes. Entonces, la DOM básicamente es la que realiza el trabajo de infraestructura para las alcaldías. Es un apoyo bastante grande, que es un proyecto bastante exitoso que se está desarrollando desde inicios de año. Sí, indudablemente, sí, qué bueno que esa aclaración que mencionaste, porque muchos piensan que la DOM se encarga solamente de calles. Ha sido muy visible, evidentemente, tanto en Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador, San Miguel, también las ciudades más importantes, o más grandes, diría, más bien dicho, que han tenido esa intervención de la DOM y creo que ha sido muy visible. Correcto. Otra pregunta, Alex, con respecto a, tú tienes exactamente los 3 años de gobierno en este puesto. Bueno, yo tengo 1 año y medio ocupando el puesto, lo ocupo desde el año pasado en abril, pero antes formaba parte también del equipo
del Ministerio de Obras Públicas, también estaba a cargo de una dirección que es el brazo operativo del MOP. Sí, mi pregunta es con respecto a eso, orientada a cuál fue el diagnóstico cuando asumiste el cargo con respecto a cómo se estaba trabajando el Fovial, es decir, ¿hacía falta impulsarlo más, ampliarlo, o en qué estado lo encontraste? Realmente Fovial ha venido realizando un trabajo, hay que reconocerlo, bastante bueno. Sin embargo, estaba limitado al mantenimiento, y eso es un tema muy interesante, de hecho, que me gustaría tratarlo. Exacto, sí. Que Fovial tenía básicamente 5 grandes rubros, que es el mantenimiento rutinario de vías pavimentadas, mantenimiento rutinario de vías no pavimentadas, las rehabilitaciones o mantenimientos periódicos, la reconstrucción o mantenimiento de puentes y obras de paso, la señalización o seguridad vial, y teníamos un componente que se llama obras adicionales al mantenimiento. Eso estaba perfecto, funcionaba muy bien. Sin embargo, la demanda que existe hoy actualmente no solo radica en estar mejorando lo que ya se tiene, sino que hay que ampliarse. Entonces se hizo, con la colaboración de la nueva Asamblea Legislativa, se metió una solicitud para modificar la ley orgánica de Fovial, y desde el año pasado, desde noviembre, nosotros podemos ya construir desde Fovial. Antes teníamos esa limitante, era solo mantenimiento, mantenimiento. Entonces una obra nueva, que por obra nueva tiene que entenderse hasta una ampliación, es decir, una calle tiene 2 carriles y la queremos hacer más grande, eso grande es nuevo, entonces por ende no aplicaba para la ley antigua de Fovial. Entonces eso nos está permitiendo hacer de la mano del MOP una cantidad de obras que antes no se podían hacer, como por ejemplo los pasos a desnivel. El paso a desnivel de Utila es un trabajo que hicimos con un esfuerzo con el Ministerio de Obras Públicas, en el cual ellos tienen personal con muchísima experiencia en el desarrollo y la planificación. Fovial también tiene personal idóneo para este tipo de obras. Unimos esfuerzo tanto técnico como financiero y logramos hacer la obra del Utila, que ya está funcionando aquí en la capital. También hemos estado trabajando en 2 pasos a desnivel que simultáneamente se están ejecutando, por ejemplo en el desvío de Opico con el periférico Claudia Lars. Estamos trabajando también simultáneamente con el MOB en el paso a desnivel de la integración, y para los santanecos que no se han enterado, estamos por iniciar en las próximas semanas el primer paso a desnivel de Santa Ana. Me decía el ministro de Obras Públicas hace un par de semanas, me dice, mira, es que me han dicho que en Santa Ana ya hay un paso a desnivel, y lo quiero aclarar. En entrada de Santa Ana, por el ex peaje, para los que se ubican, no es un paso a desnivel. El paso está al mismo nivel tradicional del suelo, más bien es un túnel, porque los que vienen saliendo de la ciudad a incorporarse a San Salvador pasan por debajo de esa caja o de ese puente y se incorporan a San Salvador. Entonces realmente un paso a desnivel como tal no existe en Santa Ana. Así que tenemos la dicha de poder contribuir con el Ministerio de Obras Públicas a construir el primer paso a desnivel. Entonces, es interesante lo que la reforma de ley nos permitió poder hacer, y es hacer este tipo de obra nueva que antes no podíamos. Estamos trabajando simultáneamente en un sinfín de obras a nivel nacional, en el oriente, por ejemplo. Estamos trabajando en ampliación del acceso a San Vicente, por ejemplo, que va a pasar de 2 carriles a 4 carriles, etcétera. ¿Qué más de obra nueva? Por ejemplo, hemos iniciado recientemente, hace 2 semanas, estuvimos en Jujutla, en un sector conocido como el Ceibío, San José del Naranjo, el cual es una vía de tierra que pertenecía al mantenimiento de Fovial, pero lo pudimos meter como obra nueva a pavimentar. Entonces eran otras atribuciones que antes no se podían hacer, que ahora ya lo podemos hacer. Estamos haciendo el tramo final del Coco con el MOP ahí en la zona de Chalchuapa, Santa Ana, que es la frontera con Jerez, Guatemala, perdón, y estamos haciendo Tierra Blanca, por ejemplo, en Chirilagua, en San Miguel, en La Unión, en esta unión de estos 2 municipios. Y en fin, una serie de proyectos que estamos haciendo obra nueva donde antes solo se hacía mantenimiento. Sí, es bien importante que menciones eso. Yo creo que de eso se trata el programa también, que la gente conozca esos entrampamientos burocráticos que existían, bueno, y muchas veces siguen existiendo. Sin embargo, se busca irlos eliminando, diría yo. Y tú lo acabas de mencionar, se lograba ampliar el trabajo que antes tenía Fovial, que estaba más limitado también por la misma burocracia. Yo creo que esa mejoría en la articulación interinstitucional
ha permitido ese tipo de Así construcción de las obras, porque incluso se ve reflejado hasta en la evaluación del Ministro de Obras Públicas, una nota bastante alta. Correcto. Yo creo que la población lo ha sabido valorar, y también creo que es evidente que es algo muy tangible, visual, cuando realmente se está haciendo bastantes obras. Y qué bueno que mencionas lo de Santa Ana, en el aspecto que es indudable que una ciudad cuando a nivel urbano va creciendo va teniendo nuevas exigencias. Y yo creo que en cierta medida Santa Ana en ese aspecto se ha quedado todavía muy relegada, y qué bueno que ya se comience con ese tipo de pasos de nivel para oxigenar un poco el flujo vehicular, ¿verdad? No, claro, definitivamente. Las dos ciudades más importantes posterior a la capital, que es San Miguel y Santa Ana, están mostrando pues mucho desarrollo en cuanto a infraestructura, pero no nos hemos quedado solo ahí. En Sonsonate estamos trabajando en un bypass, en la zona periférica incluso del AMS. En Apopa trabajamos simultáneamente también en un bypass que evite ese congestionamiento. En la zona de San Miguel, pues el MOP ejecuta el periférico Gerardo Barrios, que entiendo que van 2 pasos a desnivel, que ya están bastante avanzados. En Usulután, por ejemplo, vamos a dar orden de inicio, si Dios lo permite, en esta semana, para reconstruir todo el bypass y hacer una ciclorruta, que es un tema que tenemos como instrucción del presidente, que es no solo desarrollar la circulación vial, sino incrementar el tema de la seguridad de los peatones y crear una opción también alterna para los ciclistas. Entonces, realmente estamos trabajando en las ciudades principales, en su desarrollo, pero no por eso tampoco descuidando el resto de municipios que también lo requieren. Así que es un trabajo bastante articulado. Yo creo que lo rescatable de estas 3 instituciones es que trabajamos en armonía, en coordinación, tenemos una relación permanente y constante en el cual estamos planeando qué va a hacer cada quien, de tal manera que repartamos todos estos beneficios en todo El Salvador. Sí, eso es muy bueno saberlo. Importante también, quizá una duda muy personal que tengo, yo me he fijado en Guatemala que, bueno, lógicamente hay desniveles, pero también lo hacen de forma como subterránea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nuestro país no es idóneo para ese tipo de construcción? Sí, no, por supuesto, es una cuestión de diseño. Quiero decir, aprovechando el comentario, que vamos a tener, nosotros le llamamos técnicamente un deprimido, es decir, un paso a desnivel por debajo del Santa Ana va a tener su primer paso a desnivel, es decir, que sobre la superficie normal va a tener un paso elevado, que va a ser del bypass hacia Metapán, pero por debajo, cuando se viene de la carretera antigua, vamos a pasar en un deprimido a conectar a la 25 Avenida. Entonces, es por cuestión de diseño, el espacio lo da y pues técnicamente es viable porque es un bypass, es una carretera, no hay tanta tubería. En cambio, en la zona urbana suele ser un problema. Limita. Sí, porque en San Salvador, cerca de un centro comercial, hay uno pequeño. Hay uno pequeño. De los pocos. Correcto, en la 49 también, y el Boulevard de los Próceres hay otro deprimido. Y, por cierto, quiero aprovechar que en ese sector ya estamos en la fase final del diseño del paso a desnivel, que es en toda esa zona del Hermano Lejano, donde va a ir un nuevo deprimido. Es decir, va a ir un túnel de 4 carriles. Entonces, en la zona del Hermano Lejano. En la zona del Hermano Lejano, específicamente en la Avenida Las Amapolas y el árbol de la Paz. Así que ahí hay una zona que genera conflicto, porque si bien es cierto hay un paso a desnivel en la parte superior, abajo donde está la rotonda sí se genera un poco de congestionamiento, y una de las soluciones va a ser realizar un deprimido, pero todo en su momento. Estamos en la etapa final de diseño y lo tenemos que hacer cuando las condiciones de tráfico sean las idóneas y no afectemos. Con respecto a eso, ya que mencionas esa zona ahí, me llama la atención porque cuando en su momento, fue el gobierno del FMLN cuando realizaron la obra del Rancho Navarra. Muchos mencionan que como que las medidas, bueno, no soy especialista en eso, pero dicen que no tiene como la construcción idónea, incluso por eso muchos furgones han quedado prácticamente trabados. Bueno, yo he pasado por ahí y me he dado cuenta que no pueden girar. En ese aspecto, obras como esa, no sé si habrán más, no hay una forma de mejorarlas, o no sé si está en la agenda del Fovial hacer eso. Sí, bueno, lamentablemente todas las carreteras, Luis, tienen que estar ligadas o relacionadas o apegadas, si encuentro una mejor palabra, a las normas de diseño internacional. Es decir, yo no puedo hacer una rotonda o un redondel pensando en que, tal vez pase.
Todo Exacto, eso está sí. regulado por Sí. normas, hay un radio mínimo de giro. Entonces, entiendo que se tomó la decisión, en su momento tomaron la decisión en los funcionarios de acoplar con el radio mínimo necesario. Sin embargo, ahora tenemos vehículos de carga que sí, Que no pueden pasar. que ¿verdad? sí están un poco más allá de las que en aquel momento podrían haber estado funcionando. Pues tenemos vehículos incluso hasta de doble remolque que definitivamente no podría pasar por ahí. Entonces, somos muy cuidadosos, de verdad, en todas las obras que estamos realizando, muy cuidadosos de superar el estándar mínimo. Es decir, un vehículo muy fácilmente puede transitar en un carril que tenga 2.80 metros, pero los carriles mínimos para fovial tienen que ser de 3.65 metros, es decir, estamos un poco más allá del ancho mínimo permisible, justamente para evitar este tipo de inconvenientes, Sí. ¿verdad? Que en un futuro, a veces por sacar una obra Rápida. exacto, y vamos a caer en este tipo de errores, definitivamente es de lo que nos cuidamos mucho. Sí, sí, me llama mucho la atención porque son varias de las furgones que he visto, y no solamente las noticias, cuando eventualmente uno ha pasado por ahí, e incluso se dio un accidente meses atrás, que un vehículo golpeó a otro y lo levantó hasta la pared, es decir, Ah, sí, en el fue talud que bien está, curioso, y todos se preguntaban en la obra cómo ha sido construida, que ha tenido ese Sí. tipo de situaciones. Sí, realmente sí, en muchas dimensiones geométricas la obra está bastante al límite, y quizás la recomendación que puedo hacer para todos los que circulan ahí es que moderemos siempre la velocidad a la hora de ingresar a la rotonda, y para los que vienen principalmente del sector de la cima, que vienen descendiendo, Exacto, que es una pendiente bastante. tienen que de verdad hacerlo, porque se llega a la rotonda o al redondel que Sí. está en la parte de arriba, y aparte hay un viraje ahí un poco comprometido. Entonces quizás lo mejor es disminuir las condiciones, que no debería de haberse dado, pero lamentablemente por el espacio creo que tomaron decisiones como esas, y que ahora pues generan este tipo de inconvenientes. Hoy quizá hay que adaptarnos y disminuir un poco la velocidad. A nivel presupuestario no han tenido inconveniente, digamos hoy que se ha ampliado Fovial, la ejecución que realizan. No, realmente hay que mencionarlo también. Nosotros tenemos un presupuesto que es dinámico en Fovial, es decir, todos los años afortunadamente aumenta un poco, crece en función del 2.7% anual. Desde la creación de Fovial, que esto fue a inicios de los 2001 aproximadamente, en noviembre, el impuesto, que son los 20 centavos por cada galón de combustible, ya sea diésel, gasolina especial o cualquier otro combustible, los 20 centavos se han mantenido desde entonces. Sí, sí, sí. Quiero mencionar que, a pesar que no son suficientes, es decir, nosotros hicimos un estudio el año pasado, y para que sea más eficiente aún Fovial se necesitarían 37 centavos por cada galón, pero quiero aclarar, no existe ninguna posibilidad que se pueda aumentar ese impuesto. Las instrucciones han sido muy claras, no podemos aumentar ese impuesto. Lejos de ello, tenemos que buscar otras opciones, y una de las opciones es Fovial también tiene o percibe de alguna manera un ingreso por multas, pero lo quiero aclarar, no por esquelas de tránsito, sino que por multas de pago extemporáneo. Es decir, si a mí me tocaba, plazo. Ajá. si a mí me tocaba renovar mi licencia en marzo, pero yo fui en abril, va a haber un impuesto de $5, una multa, que ese sí llega a Fovial. Entonces fue una manera de poder buscar alguna alternativa para poder compensar un poquito más las responsabilidades que tiene Fovial, porque digo, ahora tenemos 7.200 kilómetros, pero en el 2001 empezaron con 4.000 kilómetros, entonces casi estamos duplicando esa cantidad o esa responsabilidad. Ahora, la Asamblea Legislativa también el año pasado nos aprobó, y eso ha sido una mística de trabajo muy buena, que nos aprobó también poder construir obra nueva, pero nos permitió también poder titularizar fondos a futuro. Significa que Fovial tiene esa constante del presupuesto, que todos los meses se está percibiendo un ingreso por el uso de combustibles. Entonces tenemos muchas instituciones nacionales e internacionales muy interesadas en querer adquirir estos títulos
títulos de fondos a futuro. Entonces, eso nos ha permitido tener un fondo adicional que nos está sirviendo para financiar estos proyectos nuevos. Así que, históricamente, en Fovial, en el presente año, hemos realizado la inversión más grande que ha tenido la institución. Así que llevamos un poco más de $300 millones, cuando la inversión más alta que se ha tenido, la más cercana, fue aproximadamente hace 8 o 9 años, que estamos hablando de un poco más de 150 millones, menos de la que hemos hecho en este momento. Entonces nos da mucha satisfacción el hecho que se están haciendo muchísimas más obras con este tipo de acciones financieras que estamos tomando. Sí, ese era el objetivo de la pregunta, en el sentido que es evidente la obra, las atribuciones que está teniendo Fovial, aparte de las que tenían antes, y eso se le suma a lo de la Dirección de Obras Municipales, también lo que pueda, digamos, articular obras públicas, cómo es que se están dinamizando, repartiendo el trabajo, porque con las alcaldías ustedes hacen un nivel de acompañamiento también, ¿verdad? Es correcto. De las 3 instituciones, evidentemente, la DOM tiene una coordinación directa con las alcaldías. Sin embargo, hay ciertas alcaldías que deciden buscar apoyo adicional con el Fovial o con el MOP a través de esta firma de convenios. Es decir, muchas veces, por poner un ejemplo, una alcaldía dice, mire, yo tengo $100,000 para ejecutar un proyecto. Sí. Entonces, con $100,000, voy a decir una cantidad cualquiera, con $100,000 yo puedo pavimentar medio kilómetro. Pero si de repente decide hacer un convenio con el Fovial, de repente Fovial puede poner maquinaria, puede poner personal, puede poner asesoría, puede ayudarle a realizar la carpeta técnica, y eso le va a disminuir. Entonces, con el mismo dinero que iba a ser medio kilómetro, a lo mejor llega el kilómetro. Entonces, sí hacemos ese tipo de convenios con algunas municipalidades que tienen a bien invertir y tratar de hacer un poco más con el dinero que se tiene. Fovial definitivamente lo único que hace es que acompaña técnicamente o apoya con algún tipo de equipo y maquinaria, y la alcaldía administra por sí sola los fondos para la ejecución de la obra. Y actualmente se tiene como una dinámica con varias alcaldías de esa forma, ¿o es más escaso? Sí, realmente siento que la Dirección de Obras Municipales está haciendo un buen trabajo y ha logrado suplir todas esas necesidades. Sin embargo, hay alcaldías, se me ocurre en Nahuizalco, por ejemplo, que estamos por iniciar un pavimento en una calle que se llama Sisinitepec. Vamos a hacer un pavimento de más de 2 kilómetros. Hemos estado trabajando estas últimas semanas en la conformación de la base, y la alcaldía se va a encargar exclusivamente de comprar la mezcla asfáltica en caliente, que es el color negro que se pone, que es un espesor de 8 centímetros aproximadamente, y logró ahorrarse. Por ejemplo, si ellos hubieran ejecutado el proyecto total, solo de terracería se están ahorrando casi $300,000. Entonces, si antes iba a ser 1,5 kilómetros, ahora va a ser un poco más de 2 kilómetros. Entonces, es la que tengo un poco fresca en este momento, que ha estado haciendo actividades. Hemos tenido coordinaciones también con el alcalde Gustavo de Santa Ana, que hemos tenido algunas colaboraciones. Recientemente, o hace un par de meses, hicimos un tramo sobre la 15 calle Poniente, entre la 4ª y la 6ª avenida, que Fovial ayudó con la base y la alcaldía pavimentó. Entonces, por mencionar algunas, es un trabajo también que me parece muy lógico, porque al final se trata de hacer más con menos. Exacto, una coordinación entre instituciones que no necesariamente tiene que ver con la cuestión de calle, en este caso en la alcaldía, sino que ve obviamente una infinidad de temas. Sin embargo, pide el apoyo directo a Fovial. Correcto. Nos vamos a la primera pausa, volvemos en unos minutos. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar.
y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Estamos de regreso en Perspectiva Política con Luis Contreras. En esta noche de miércoles tenemos de invitado al director ejecutivo de Fovial, el ingeniero Alex Beltrán. En el primer segmento abordamos un poco del trabajo que está ejecutando Fovial a nivel nacional, los nuevos, se puede decir, atribuciones que está teniendo, cómo se le ha facilitado a nivel interinstitucional también a trabajar con alcaldías, obras públicas, la misma DON también. Y en cierta medida es evidente el trabajo en las calles, mucho paso de nivel nuevo que se está ejecutando, que en cierta medida se tuvo que haber hecho años atrás, porque la cantidad de vehículos en nuestro país se ha acrecentado considerablemente. Yo creo que la población muchas veces dice, ya los rondeles no son suficientes, sin embargo, no dimensionamos que países que tienen todavía ciudades más grandes como Guatemala, por ejemplo, tienen este cabo vehicular enorme, México, por decir algo, el DF también. En este segundo segmento, Alex, me gustaría tocar un poco acerca de algo que estamos viviendo, bueno, de aquí para allá, creo que hasta octubre, que son las lluvias, que en cierta medida somos un país indudablemente vulnerable, y una carretera principal, como es la carretera Los Chorros, que durante muchos años nunca se le había tenido la voluntad o el interés de solventar la problemática que se tiene. Tengo entendido que Fovial tiene una especie de campamento que pasa monitoreando los deslaves pequeños y grandes que se puedan dar. Así es. Bueno, recordemos que está en un proceso de licitación, ya el ministro de Obras Públicas lo anunciaba. El viaducto. Así es, ya está la construcción de un viaducto, que esto básicamente lo que va a hacer es alejar en un buen tramo de la carretera, en una buena longitud, alejar de este problema que tenemos de una montaña que tiene rocas y que tiene deslizamientos a lo largo de la historia. Que si bien es cierto, como tú lo mencionas, se han hecho renovaciones de carpeta, por ejemplo, pero no ha bastado eso para de alguna manera conciliar esa vulnerabilidad que se tiene en la zona. Entonces, nosotros tenemos también la consignación del mantenimiento de esa ruta y bueno, alguien nos decía, pero mire, Fovial lo que ha hecho es ir a poner un plástico negro y esa es la solución. Ah, exacto. Sí. Ahora, yo quiero mencionar algo. Lo que sucede en estos tramos es que de primera instancia el agua lluvia que cae directamente erosiona, o vaya, usemos una palabra, lava la tierra. Entonces, lo que se tiene que hacer, el procedimiento inmediato es impermeabilizar. Es decir, evitar que el agua directamente esté llegando a ese suelo, que lo esté saturando aún más y lo haga propenso a poderse deslizar. Realmente podría parecer una actividad muy sencilla, pero definitivamente es lo que técnicamente se debe hacer de inmediato. Ahora, en la parte alta lo que no se logra visualizar es que arriba de ese plástico se canaliza el agua. Es decir, la que ya viene escurriéndose cae sobre un canal que se distribuye y se baja adecuadamente a las partes inferiores. Hemos estado trabajando, de hecho tenemos en licitación en este momento un mantenimiento que va a ser un lanzado de concreto muy parecido al que está en la curva principal de Los Chorros. Entonces hemos estado realizando también algunas actividades, principalmente los días domingos, porque la carretera de Los Chorros tiene la peculiaridad que si se queda un vehículo se empieza a generar un caos. Entonces no queremos ser parte de esta situación y tratamos de hacer los trabajos en día domingo. ¿Pero qué hacemos los domingos? Estamos debrozando árboles, estamos cortando ramas. Hay árboles que por su propia naturaleza ellos crecen en una posición tal que cuando ya son adultos, por llamarlo de una manera, a los árboles, estos con el viento ceden y la humedad y acarrean con ellos derrumbes. Entonces se identifican cuáles son este tipo de especies vegetativas que causan o pueden causar ese tipo de deslizamiento. Sí, podemos ver las imágenes. Y se da un mantenimiento, ¿verdad? Bueno, lamentablemente sí han habido desprendimientos a lo largo del invierno,
y tuvimos lamentablemente una vida que lamentar, pero estamos trabajando todos los días. Hay un campamento, como bien lo mencionas, que tenemos permanente en el Turicentro de Los Chorros. Esto nos permite poder reaccionar de manera inmediata en el sector, porque tenemos un radio de acción que son aproximadamente 5 kilómetros, que son los más vulnerables, que nos permite en cuestión de minutos estar pudiendo reaccionar. Cuando antes solo el hecho de llegar a la zona del conflicto era complicado, era complicadísimo por el mismo tráfico que se generaba. Entonces hemos estado con un monitoreo constante. Hay obras que no se ven, Luis, pero hay unos dispositivos de manejo que están en la parte alta del talud que nos permiten estar monitoreando. Esto es con un equipo especializado también del MOB, que nos permite estar monitoreando de alguna manera si hay un movimiento de tierra, si hay una fisura, una grieta, una roca que esté inestable. Incluso hemos realizado algunas detonaciones en fines de semana anterior con el objetivo de prevenir, identificar cuáles son estos elementos de la naturaleza, árboles, tierra, rocas que están propensos a deslizarse y provocar o mitigar estas acciones. Esto lo hacemos en el marco mientras el proyecto definitivo del MOP es adjudicado y finalmente vamos a descansar todos los salvadoreños, tanto de la vulnerabilidad de la ruta como del tránsito vehicular. Fíjese que es importante que menciones eso, porque mucha gente ha visto que se ha realizado lo que hablábamos al inicio del segundo segmento, el plástico, y comienzan a burlarse. Y no es primera vez, porque en cierta medida, mira, el salvadoreño es característico que lo sabe todo y comienza a opinar muchas cosas de cosas que ignora. Por eso me gustó que lo expresaras. Recuerdo cuando en la Jerusalén también se hizo una zona peatonal. Lógicamente estaban pintando la zona peatonal y eso también lo viralizaron, y burlándose que porque no habían quitado los separadores. Pero por lógica era para que la gente no se fuera a pasar en el momento que estaba fresca la pintura, pero a eso quiero llegar, de que la gente comienza con una crítica insana que al final es por desconocimiento, ignorancia, y que bueno saber también de que tienen la zona monitoreada, porque realmente últimamente por las lluvias lógicamente ha tenido bastante actividad negativa para la población que transita el lugar. Así es, sí, es importante eso. Realmente nosotros pues lo tomamos con humor, ¿verdad? Cuando surgió eso del paso peatonal, lógicamente los procesos constructivos llevan justamente eso, un proceso que no era lógico primero quitar el separador y después pintar, porque entonces se nos iban a atravesar o lo iban a usar, iba posiblemente a suceder un accidente y luego la responsabilidad podría recaer en nosotros. Entonces lleva un proceso y como bien lo expresas, realmente tenemos gente que aporta muy buenas ideas, realmente escuchamos ahí cada sugerencia, pero hay otras que son un poco más críticas, destructivas. Sin embargo, pues estamos en la condición de poderlas escuchar todas. Pero respecto al monitoreo, no solo es en la carretera de Los Chorros, sino que hay ciertas carreteras también que merecen, por su tráfico o por su tránsito vehicular, pues, que merecen también estar monitoreando constantemente, como la autopista Comalapa, que es una vía especial, la ruta de Surf City también, que tenemos en proceso. Aprovecho ahí el comercial, la ampliación ya del tramo 1, que es a continuación del bypass. Entonces, ¿y hasta dónde va a llegar esa ampliación? Esa ampliación, el primer tramo empieza del centro comercial que tiene un faro, para no decir el nombre, pero así se llama. Desde este centro comercial hasta el redondel de Conchalío, que es el primer redondel que está al finalizar el bypass de la Libertad. Esto evidentemente conlleva a pasar por la zona urbana del Puerto de la Libertad, y ahí lo que se va a hacer es separar, dejar un sentido vial para los que van rumbo hacia el oriente y un sentido distinto, un par vial distinto a los que vienen hacia el poniente. Entonces, o sea que la zona de Surf City, el Zonte, ese sí no tiene ampliación. ¿Cómo no? De hecho, es por fases. Vamos a ir por fases. Entonces, el tramo 1 está hasta ahí a Conchalío. Luego iniciamos en los próximos meses desde el MOP. Eso sí lo va a sacar directamente MOP. Bueno, también en tramo 1 estamos en coordinación desde Fovial y con el MOP. Estamos compartiendo esa responsabilidad, pero los próximos los va a sacar el Ministerio de Obras Públicas, que entiendo que va a ser en los próximos meses. Y eso sí contemplaría
un proyecto de verdad bastante bonito, ambicioso, grande, donde va a ir un arriate central con palmeras, 4 carriles, ciclorrutas y una serie de dispositivos de seguridad, pasarelas que va a ir acorde a esa zona turística. Recordemos que es una playa de clase mundial donde nos visitan surfistas de todo el mundo, y no lo digo yo porque no conozco mucho de surf, pero escucho que son una de las mejores olas de América. Sí, no, y indudablemente también hoy con la cuestión turística hemos visto cómo el Ministerio de Turismo lo ha estado promoviendo muchísimo, se han estado haciendo también lo que tú mencionabas, competiciones de surfing, y también yo te preguntaba esto porque cuando uno va por esa carretera, antes de incluso llegar a los túneles, también hay mucha roca, mucha rama, es decir, es una carretera bastante vulnerable, y cuando llueve constantemente, de forma copiosa, como un temporal, se tiene esa problemática también, deslaves pequeños, tal vez no a nivel de los chorros, sin embargo, pueden provocar accidentes. Iluminación también, por decir algo. No sé si está contemplado también eso. Sí, de hecho, como parte también de la ampliación de la responsabilidad de Fovial, hemos trabajado de la mano con el MOP un tema de iluminación. Estamos haciendo nuestro primer proyecto en el tramo del Bypass de la Libertad, desde el paso a desnivel que está cerca de la curva del Papaturro hasta el redondel de Conchalí. Se está instalando en conjunto con el MOP la iluminación, esto va de la mano también con la arborización. Estamos instalando o sembrando palmeras y diversas especies típicas de la zona o nativas de la zona, pero tenemos nuestro primer proyecto de iluminación. Esto se va a replicar también, olvidé mencionarlo, en esta ampliación, también una iluminación que tiene este componente estético también, que el poste se ilumina. Es algo que realmente tiene un atractivo, aparte de su funcionalidad, un atractivo turístico muy bueno. Así que sí está contemplado. Y el monitoreo, por supuesto que lo mantenemos también en esta ruta, donde se dan pequeños derrumbes que tenemos una ventaja como Fovial, y es que nosotros tenemos zonificado. Es decir, a nivel nacional está sectorizado. Entonces nosotros damos en concesión a empresas las zonas, y ellos tienen la obligación de tener presencia o de estar prestos a reaccionar ante un suceso. Es decir, que no va a ir desde San Salvador una empresa a resolver un problema de un derrumbe ahí en la zona. Correcto, porque entonces solo llegar sería un caos. Entonces se ha diseñado de tal manera que se establezca un campamento o un plantel de la empresa que se le adjudicó el tramo, y que esté pues sensatamente cerca a poder resolver cualquier emergencia. Entonces eso nos permite ser bastante eficientes desde Fovial para poder atender no solo derrumbes, porque de repente en verano sucede que un accidente golpeó un separador de concreto y lo desalineó. Nosotros tenemos también esa responsabilidad de garantizar la seguridad y la transitabilidad a nivel nacional. Entonces este tipo de cosas las hacemos también, este tipo de obras. Por lo menos hoy por la tarde nos reportaban un derrame de aceite en la intersección de la carretera que viene del Puerto de la Libertad cuando se conecta con la Panamericana, ahí en las cercanías del sector conocido como el Trébol. Nuestros equipos de inmediato van a poder resolver, que no es algo que compromete infraestructura, pero sí constituye un peligro. Ese aceite, cuando llegaron los trabajadores nos decían, mire, se van cayendo 4 motociclistas. Entonces, es peligroso. Es muy probable que no sea una competencia directa, pero nuestra función principal es la seguridad de los usuarios de la vía. Sí, eso con respecto a, se puede decir que estamos hablando de carreteras, los chorros, sumamente importante, porque conecta inclusive con mucho tráfico de Guatemala, de estos países vecinos, que traen material. Una pregunta con respecto a eso, antes de que se me escape. ¿Ustedes no tienen un trabajo, digamos, articulado con el BMT, o no sé si el BMT entra directamente con FER o más con obras públicas? No, también tenemos un trabajo articulado. Lo que pasa es que eso es importante de conocerlo también. Voy a usar este término, el dueño de las calles, es decir, de la transitabilidad, del tráfico, es el Viceministerio de Transporte, que es el que vela porque cada actividad que se realiza hay que coordinarla directamente con ellos, cualquiera de las instituciones. Es decir, lo pongo como ejemplo, si yo quiero como persona natural hacer un cierre en una calle, yo no puedo cerrarla como tal, porque existe un dicho popular que la calle no es mía ni de nadie.
pero no por ello puedo hacer uso discrecional. Entonces, toda acción que se realice en la vía pública tiene que ser coordinada con el BMT. Es por ello que las instituciones que trabajamos en el mantenimiento, en la construcción de la obra pública, coordinamos directamente con el BMT. Sí, te mencionaba esto porque aquí viene una duda y lógicamente ha estado sucediendo ya unos meses para acá, no necesariamente con las lluvias, que, bueno, ahí también creo que interviene Policía de Tránsito, por ejemplo, se está viendo un uso desmedido o bastante visible de furgones a toda hora, tanto a nivel de la zona urbana, carretera, y tenemos entendido de que hay un horario para que puedan circular, porque en cierta medida eso genera, lógicamente, accidentes, tráfico, y también hay algo que me llama la atención, que no sé si era una gran bien empresarial, que en un programa, bueno, fue hace más de un año, pero un tema que no le hemos puesto atención, porque de nada sirve a veces el mantenimiento, que le puede dar Fovial, que lo hacen de forma bastante inmediata, al deterioro que están ocasionando mucho vehículo, que es la economía de peso, algo así le llamaba esta gremial, que parece que está ingresando al país con demasiado peso y las calles no lo soportan. Por ejemplo, recientemente la carretera que une al Congo con carretera Sonsonate, la del Cerro Verde, que quedó en muy buenas condiciones. Recientemente pasé por ahí y ya tiene agujeros profundos, pequeños pero profundos. Es decir, primero que el peso de la maquinaria que está pasando no es el adecuado. ¿No hay algún plan contingencial para ver esa problemática? Así es. Efectivamente, la segunda causa del deterioro de las calles es el sobrepeso. La primera es el uso o el agua como tal, la falta de drenaje o un mal drenaje es lo que deteriora, pero la segunda causa es el sobrepeso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Justamente tenemos en ejecución en este momento un proyecto bastante grande a nivel nacional que incluye dos grandes rubros. Uno, la semaforización inteligente, y dos, la instalación de pórticos en las principales carreteras, que ya no como tradicionalmente se hacía, que el vehículo de carga se tenía que salir al hombro y habían unas básculas móviles las cuales verificaban, y si este iba con sobrepeso caía una multa, pero muchas veces la multa salía más conveniente que botarla o dejarlo o quitar el exceso y continuar. Estos pórticos que van a estar colocados por ejemplo, en la zona de Acajutla, en la zona de las fronteras, en todas ellas donde tenemos ingreso de vehículos que utilizan nuestro país como un corredor logístico, pues vamos a tener estos dispositivos, los cuales también el Viceministerio de Transporte en conjunto con el MOB están trabajando en esta ley que ya vimos semanas anteriores, que estamos con el tema del incremento de las multas y con el tema de las fotomultas como tal. Entonces estos dispositivos de estos pórticos van a tener sensores en el pavimento, el cual van a captar el peso. Acordemos que en la tarjeta de circulación dice la capacidad, ¿verdad? Los pick-up 1 tonelada, 1.5 toneladas, los furgones 20 toneladas, etcétera. Entonces, si de acuerdo al registro que se tiene en las bases del registro de vehículos, lo excede, foto, placa, conductor, multa. Esto es un proyecto todavía que está en desarrollo, pero ya está en ejecución desde Fovial MOB BMT. Es un trabajo que estamos haciendo en conjunto que en los próximos meses nos va a dar fruto. Pero ¿cuál es el objetivo? No es multar como tal, sino que es evitar que la inversión que hacemos algunas instituciones en vías pues debería de durar para lo cual fue diseñado. No es posible que tengamos vehículos de más de 30 toneladas circulando cuando su capacidad evidentemente es muy por debajo de ello, porque se concentra en pocos puntos, o llamémosle las llantas de los vehículos, que hace que se vaya agrietando, que se vaya asentando el pavimento. Entonces se trabaja en este tipo de medidas. Sí, ¿no? Y te lo menciono de esta manera porque muchas veces también la población, como te digo, se critica todo. Dice, hace poco la pavimentaron y ya no sirve el trabajo que hace Fovial. Y a veces desconocemos, a mí me llamó la atención esa temática porque es algo que tal vez la mayoría de la población lo pasa desapercibido, el peso de los furgones. Incluso lo que te mencionaba, que lo vemos hasta en las ciudades, zonas urbanas que no tendrían que ingresar. Exacto. Sí, y lamentablemente contribuyen a que se genere un poco más de caos. Por ejemplo, cuando un vehículo de carga está realizando maniobras para ingresar a alguna fábrica o algún destino a cargar o descargar, o sea, lejos del caos que puede generar
o del daño que puede generar en la vía, pues a veces son segundos valiosos que en esas maniobras o minutos valiosos que obstruye y lamentablemente lo he visto en horas pico, ¿verdad? Cuando todo el mundo va para sus trabajos en la mañana, va para los colegios o centros educativos, están haciendo maniobra o descargando. Sí hay una ley que regula eso y que la ve el BMT, me consta que hacen su esfuerzo por controlar, pero es difícil que también se logre monitorear todo. Ampliarse, sí, yo me he dado cuenta muchas veces, cuando uno transita para Santa Tecla Occidente, que se coloca inclusive la policía y retiene a los furgones porque no son las horas de... Así es. Y los gestores creo que han venido a hacer una unidad realmente que ha apoyado mucho a tránsito también, y qué bueno que le han dado la facultad de poder multar, porque inclusive en los chorros a cierta hora ya no dejan pasar a las rastras que por X razón se retrasaron en su hora que podían transitar, pero viene a ayudar a esto, pues, porque estamos hablando de los chorros hace un momento, la gravedad también y peligrosidad que posee la carretera, y encima le abonamos ese tipo de vehículos. Sí, no, realmente a mí, en mi opinión, muy certero el trabajo que están haciendo los gestores que contrata el BMT, que ha ido creciendo y que ahora tienen esa facultad de poder multar. Lastimosamente, no todos, habemos salvadoreños muy respetuosos de las leyes, pero hay quienes que lamentablemente con la multa o con el castigo económico acatan y bueno, eso le permite también ganar un poco de respeto también, un poco más de respeto para el gestor. Recordemos que lamentablemente hubo sucesos en el pasado y respeto para los gestores que yo recuerdo de un video que básicamente arrolló a uno de los gestores y se sostuvo del vehículo en marcha. O sea, realmente son faltas que no deberían de ser, cometimiento de delitos que no deberían de ser. Entonces, siento que los gestores pues han ido sumando a controlar un poco el caos de este crecimiento desmedido que se ha dado de vehículos. Antes, recordemos que escasamente teníamos un vehículo en casa y ahora hay familias que tienen más de uno, dos, tres. Entonces, estos vehículos simultáneamente andan circulando por todos lados y causan también este congestionamiento. Sí, lógicamente es una unidad que ha venido a apoyar mucho a la policía. No se tiene la cantidad de policía de tránsito para lograr expandirla. Lo importante será ver cómo también se puede llevar a ciudades, porque se concentra más en la capital, ¿verdad? Tal vez a lo mucho Santa Tecla. Es correcto. Y cómo se puede diseminar todavía en ciudades como San Miguel, Santa Ana, que creo que no he visto, todavía no hay, y ya son necesarios. Después de esta pausa me gustaría hablar también acerca de la prevención o los trabajos de mitigación que se están haciendo a nivel urbano. La Roosevelt parece que es una de las zonas complejas hasta el momento y las lluvias han acrecentado esa problemática. Así es. Y lo vamos a platicar al volver de la pausa. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo esos ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com.
Estamos de regreso en Perspectiva Política, estamos ya en el último segmento. En esta noche de miércoles hemos estado abordando el trabajo que realiza Fovial a nivel nacional, las nuevas atribuciones, trabajos de prevención, futuras obras que se avecinan también para la zona costera del país, como es la zona Sur City, el Puerto de la Libertad, que van a venir a oxigenar y ampliar más también la zona vehicular. E indudablemente la atracción turística que eso genera también. Yo creo que la modernización es importante para un urbanismo más desarrollado en nuestro país a nivel nacional, y también la parte de iluminación, porque realmente somos un país bastante oscuro. Me decía una vez un amigo español que estás aterrizando en El Salvador y como que estás aterrizando en una finca, me decía, no se ve luz, y en cierta medida incide también a nivel turístico, de accidentes, etcétera, y qué bueno que se esté pensando ya en ese tipo de iluminación para zonas importantes de carretera que son de mucha afluencia de gente que va a la playa. Así es, ¿no? Y el objetivo es replicar este tipo de proyectos. Para nosotros es nuestra primera experiencia de Fovial, pero ya estamos pensando, no voy a mencionar los sitios todavía, pero ya estamos pensando en 2 carreteras importantes que merecen este tipo de iluminación, justamente por la categoría turística y por la afluencia o la circulación vial que tiene, que es bastante importante. Sí, antes de la pausa mencionaba otro tema que, bueno, lógicamente tiene que ver con prevención, mitigación, hoy con las lluvias. La avenida Roosevelt parece que se tiene un plan específico de parte de Fovial, porque hemos sido testigos y podemos ver las imágenes. Bueno, y esa es una imagen suave, digamos, porque se ha puesto peor todavía, y que lógicamente ha afectado a mucha población a tal grado de que los vehículos no se pueden movilizar, ¿verdad? Sin embargo, yo he sido testigo incluso de eso que estamos viendo cuando parece que es el drenaje el que hace. Así es. Bueno, lo que observamos ahí es la 49 Avenida Sur, que justamente hace una intersección con la Alameda Roosevelt o la Avenida Roosevelt. Lo que sucede ahí es que el sistema de drenaje de aguas lluvias pues es obsoleto. Este fue construido hace más de 50 años y pues no necesariamente debe haber presencia de lluvias en el sector, sino que aguas arriba o en los sectores aledaños, cuando llueve, estos colapsan y empiezan a rebalsarse, para mencionar un término que se entiende. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Hemos iniciado, ya dimos recientemente el banderillazo de salida para... Así es, eso que estamos en mente es el derivador sur-oriente. Ahí se va a meter un colector totalmente nuevo. Para que se entienda, un colector es una tubería que rondará las 32 pulgadas en ese sector, o 36. Justamente para evitar eso que estamos viendo en este momento, la retención o la inundación de agua. Pero para tranquilidad de todos los que circulen ahí, esto lo vamos a hacer en 2 fases grandes. Una de ellas va a ser el cierre precisamente del derivador sur-oriente, el cual no va a afectar directamente a la 49 Avenida Sur, que es la que mayor tránsito vehicular tiene. Pero se van a dar como vías alternas la 4ª calle, que es por donde está el registro de armas, a un costado del estadio, y la 47 Avenida. Justamente lo que vemos ahorita es la parte inicial, que es el corte del pavimento, para que posteriormente la excavadora pues empiece a a introducir la tubería, hacer la excavación y posteriormente la tubería. Pero ¿cómo vamos a atravesar la tubería sobre la 49 sin causar caos? Pues bueno, ahí vamos a aplicar una metodología que pocas veces se ha usado, que es a través de un drill, o por mencionarlo, un taladro gigante, que se auxilia de equipo hidráulico y introduce a través del método de empuje una tubería especial que la importamos, no existe aquí en el país, para que no se vaya a excavar por sobre la 49 Avenida y no vayamos a hacer un cierre total, ¿verdad? Entonces, de hecho, no vamos a afectar el tránsito vehicular sobre la 49. Entonces, se va a introducir un nuevo colector, pero también se está mejorando el que ya se tiene. Como mencioné, hay obstrucciones, hay daños en algunas de las tuberías que cuando llueve, pues precisamente se da este tipo de fenómeno de inundación y por ende causa una afectación en toda la zona porque deja de circular los vehículos. Así que hemos iniciado un proyecto de 1.7 millones de dólares que va a tener una duración de 6 meses. Pero ¿por qué iniciar ya? Alguien me decía, ¿y por qué en invierno? Dejen que pare de llover. Lo que pasa es que hay muchas situaciones que no pueden esperar, Luis. Cuando nosotros ya tenemos la finalización del diseño y del estudio,
pudimos habernos esperado para que dejara de llover, pero realmente queremos resolver esto lo más pronto posible y ideamos esta metodología que afecte lo menos posible el tránsito. Sí, eso que mencionaste, bueno, para todos creo que, bueno, para muchas personas ya es conocido, es del obsoleto que están las tuberías. Así es. Y así, digamos, a un largo plazo, porque no va a ser nada fácil y muy complicado hacer un recambio, no sé cómo se podría hacer, porque a nivel de tanto Santa Ana, Santa Tecla, todas las ciudades han colapsado prácticamente la historia. En ese aspecto, ¿solo se puede dar un tratamiento paliativo con respecto a planes así o a largo plazo se podría solucionar más ampliamente el problema? Sí, lo ideal es hacer un programa o un plan de ir cambiando gradualmente algunos sectores. Lo importante es identificar los puntos de descarga y irse hacia atrás. Me refiero a que lo ideal es identificar dónde descargan estas aguas lluvias, ir sustituyendo esos colectores e ir hacia atrás. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas está un poco más ligado a este tema, el tema de prevención y mitigación, y ellos trabajan en el diseño de algunos planes, por ejemplo el de Santa Ana, que el alcalde ha pedido apoyo desde el inicio de su gestión. Creo que fue una de las primeras solicitudes que hizo, el tema de las inundaciones. Han ido trabajando un plan para ir desarrollando poco a poco, se han ido haciendo algunas acciones, como identificando cuáles son los afluentes más grandes que tiene. En el caso de Santa Ana, tiene la peculiaridad que solo son 2 o 3 puntos que manejan o que evacúan el agua de la ciudad, que es la quebrada de Santa Lucía y la quebrada del Molino. Entonces hemos ido coordinando algunas acciones, por ejemplo, a petición de la alcaldía empezamos la obra de construcción de una caja, una bóveda en el sector de la Colonia Libertad, por ejemplo, en las cercanías de la UNICAE, es el sector conocido como Los Lavaderos del Molino. Estamos ya en etapa de finalización desde Fovial, es un trabajo que también se coordinó desde la Alcaldía Municipal de Santa Ana, y esto contribuye a evacuar de forma más eficiente las aguas, a eso me refería, y a que finalmente se dispongan en el río, el Molino, y ya no se generen retenciones. Acordemos que cuando hay un tapón, el agua se empieza a acumular y causa caos en todos lados. Entonces se van haciendo este tipo de soluciones, por mencionar alguna, en algunas ciudades, por ejemplo en la Roosevelt, también en la ciudad de San Miguel, que es una de las avenidas principales de circulación, se da un problema igual. Ya el Ministerio de Obras Públicas trabaja de la mano con la alcaldía para buscar una solución que se tiene que ir haciendo progresivamente, porque económicamente es una carga grande, pero también técnicamente sería un caos que empecemos a trabajar todas las ciudades simultáneamente. Entonces se tiene que hacer un programa que es en lo que trabaja el Ministerio. No, y también a ese colapso de las tuberías se le viene a agregar otro factor que lamentablemente es parte del idiosincrasia salvadoreño, que es el tema basura. Hemos visto cómo, bueno, ya que hablamos de Santa Ana, cómo de parte del alcalde se han hecho jornadas masivas de limpieza, y en cierta medida, lógicamente, es para generar conciencia en la población. Me imagino que ese debe ser un problema, un valor agregado negativo para el tema que estamos tocando. Sí, sí. Realmente desde Fovial nosotros tenemos un promedio de 100 empresas, microempresas, las cuales se dedican exclusivamente a este problema, es al tema de colectar la basura o recolectar la basura en las vías principales, porque muchas veces nosotros no se aprecia cuando vamos a cierta velocidad en la carretera, pero créanme que a los lados hay un sinfín de cosas que de verdad es lamentable. Es lamentable que aún existan salvadoreños que se deshacen de esos problemas y no los afrontan como un papelito chiquito, o una bolsa, o una lata, o eso. Mi cultura es me deshago de mi problema y lo lanzo. Pero ese problema, cuando se junta con ese actuar de otras personas, pues causan taponeamiento, causan obstrucciones o causan daño, porque al final eso va a llegar a un drenaje, a un sistema, a una tubería, a un río, y esto eventualmente va a generar algún tipo de inconveniente. Entonces, tenemos aproximadamente 100 microempresas distribuidas a nivel nacional, que nosotros les llamamos UDPs, que son uniones de personas que da la oportunidad de brindar empleo local, es decir, los que están encargados, por mencionar, en la zona de Morazán, bueno, es gente y empresas de Morazán que conocen su zona, y aparte de que se está generando un empleo para ellos, están contribuyendo a mantener limpio su sector. Ahora, sé que
falta mucho por hacer con el tema de la recolección de basura. Pero es un esfuerzo, ya el presidente lo decía recientemente, hace un par de semanas, y decía, por favor, no boten basura. Yo creo que fue es una campaña forma directa del gobierno también. Correcto, y creo que hay que aplaudir este tipo de iniciativas, pero yo creo que es algo que nosotros ya debemos de conocer. Yo se lo mencionaba a alguien hace poco, que creo que somos más dañinos algunos adultos porque los niños no están contaminados con esa. Exacto. Entonces ya los niños con el sistema educativo ya vienen que eso es malo. Sí. Entonces yo creo que algunos adultos somos los que tenemos que modificar esa conducta de pensar que este papelito no hace nada. Bueno, si sumamos toda esa acción, esos papelitos, pues eventualmente van a ser un problema. Así que esto suma un poco a esta problemática de las inundaciones, pero estoy confiado en que los salvadoreños poco a poco vamos a ir aprendiendo y entendiendo que este tipo de acciones pues lo que hacen es que perjudican y estamos gastando dinero en estas actividades cuando podríamos estarlo gastando en hacer obras, por ejemplo, que benefician a otras personas. Así que pues bueno, yo aprovecho este espacio para decir no botemos basura. No, y realmente muy cierto. Yo creo que aquí no se trata, los salvadoreños acostumbramos mucho a eso, a no colaborar con las diferentes instituciones de gobierno, solamente Fovial en este caso, sino que también pueden ser otras áreas de salud, etcétera, cosas que son previsibles y que dependen también de la conducta de los individuos como salvadoreños y no lo hacemos. Otro tema también que me gustaría quizás como abordar, el tema de cárcavas, me llama la atención porque se me viene a la mente un video que fue muy viral en Guatemala, por cierto. Sí, el del vehículo. En nuestro país corremos el riesgo de que suceda una cárcava de ese nivel. Sí, es un poco impredecible, pero realmente lo que ayuda es el monitoreo constante. Yo lo mencionaba que desde Fovial tenemos sectorizado. Tenemos las empresas que ejecutan, pero ese mismo número de empresas que ejecutan tienen un mismo número de empresas que supervisan. Y la supervisión, aparte de verificar que los trabajos sean con calidad y acorde a las especificaciones internacionales, se está verificando el estado de las calles. Entonces, ¿por qué menciono esto y qué tiene que ver con la cárcava? La cárcava eventualmente va a dar un signo, va a dar características. Exacto, y una de ellas generalmente es el asentamiento, un pequeño hundimiento, agrietamiento, una formación que no necesariamente es un bache, y es aquí donde tenemos que poner atención, ¿verdad? Y decir qué está pasando acá. No creo que se dé una situación como la que vimos recientemente en Guatemala, pero hemos tenido lamentablemente algunas cárcavas en la zona urbana que afortunadamente no han tenido ese comportamiento, pero bueno, son tuberías que por su antigüedad han colapsado y han causado este tipo de situaciones. Sí, hemos llegado al final del programa. Alex, un gusto haberte tenido acá y qué bueno también conocer ese trabajo de monitoreo que realmente también yo lo desconocía y que la población también tenga ese acceso a esa información de que Fovial no solamente es calle, sino que está haciendo mucha prevención, situaciones de riesgo, hoy que las lluvias, porque las lluvias para muchas comunidades yo creo que siempre es un martirio. Realmente, muchos que vivimos en ciudad podemos decir que rico la lluvia, sin embargo en otros lugares de El Salvador es un reto sobrevivir cuando hay lluvia. No, así es. Bueno, nosotros muy contentos, Luis, realmente gracias por la invitación. Es un gusto poder informar a todos los usuarios de los trabajos que estamos realizando en las distintas instituciones y que pues estamos muy pendientes, sobre todo en esta época de lluvias. Estamos con otras instituciones que formamos parte de la Dirección de Protección Civil, pues estamos monitoreando constantemente y pendiente de cualquier situación. Así que les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes, a que nos informen de cualquier situación, cualquier anomalía que vean en una carretera, a que se comuniquen a través de nuestras redes y puedan informarnos para que podamos prevenir de alguna manera cualquier situación. Así que gracias por la invitación. Sí, eso es importante. Las redes sociales es un método de una comunicación ya casi inmediata, básicamente. Yo me he dado cuenta y qué bueno que se está haciendo de esa forma porque rompe esa burocracia, esa facilidad de respuesta que se puede dar a través de internet, que hay que aprovecharla. No, y si me permitís, yo quisiera dejar un número telefónico que nosotros tenemos habilitada ahí la aplicación de WhatsApp, en la cual nos pueden hacer cualquier comentario, denuncia, reporte, y este es el 7488-9174, lo repito,
7488-9174. Ahí estamos pendientes las 24 horas, los 7 días de la semana. No, excelente, Alex. Muchas gracias por la entrevista, la información. Nos vemos la siguiente semana con otra entrevista más para analizar la realidad de nuestro país. Buenas noches.